Hablaremos hoy de Anaxágoras y sus desventuras. ¿Quién era Anaxágoras?, preguntarán algunos de ustedes. Pues Anaxágoras era un matemático y filósofo y pensador que, habiendo nacido en Clazomene, llegó a Atenas allá por el 480. Lo había invitado Xantipo, que era el papá de Pericles. Y Xantipo había elegido a Anaxágoras para que fuera profesor de su hijo en asuntos del cielo. Dijo: mira, Anaxágoras, enséñele acá a mi hijo Pericles. Esto de poner el acá entre comas no es muy helénico, que digamos, sino más bien de este tiempo y muy argentino, ¿no? Lléveme hasta acá, hasta Devoto. Sí. ¿Por qué esa dilación? Bueno, el caso es que el papá de Pericles contrató a Anaxágoras para que le enseñara astronomía. Dice el cronista que la astronomía de aquel entonces era bastante poco nítida, aunque los estudiosos del cielo a veces daban con alguna observación lúcida. La verdad es que en Atenas las autoridades, más que examinar la lucidez de un juicio, examinaban su ortodoxia, y eran muy duras con los heterodoxos. No debía romperse con los ritos paganos, que, como ha sucedido después con otras religiones, establecían un génesis irrefutable. Es decir, que cada vez que venía un tipo y tenía un pensamiento propio acerca de la creación, o de la luna, o de las estrellas, la pasaba mal. Esto en Atenas. En otros lugares de la Hélade no era así. En Tebas, por ejemplo, ya estaba Filolao, el pitagórico, que tranquilamente predicaba que la Tierra no era en absoluto el centro del universo, sino tan solo uno de los muchos entes que giraban en torno a un fuego central. Bueno, en Atenas un discurso así no era posible. Bueno, tiene un poco de... Sí. En realidad no sabemos si este muchacho... Gracias, Rolón. Rolón me acaba de dar agua, explico a los oyentes. No sabemos si Anaxágoras había frecuentado escuelas. Seguramente había tomado estas ideas de la circulación general de teorías que había entre los eruditos de la Magna Grecia. Ahí estaba Demócrito, de Abdera, que decía que la Vía Láctea no era más que polvillo de estrellas. No podría ser. Tiene esa apariencia. Uno mira la Vía Láctea y el sentido común que nos dice: uy, mira, polvillo de estrellas. Claro, el sentido común no alcanza. Empédocles de Agrigento, amigo de este programa, insinuaba que la luz de los astros empleaba un cierto tiempo en llegar a la Tierra. Una afirmación totalmente contraria al sentido común. Es decir, el sentido común nos dice que la Vía Láctea, sería mejor todavía la Vía Láctea, es polvo de estrellas y que la luz no tarda nada en llegar a ninguna parte. Pues bien, Empédocles, contrariando al sentido común, decía que la luz tardaba algo en llegar. Parménides, nuestro otro amigo, exponía graves dudas sobre que la Tierra fuera plana. No eran más que intuiciones estas, ¿no? Casi siempre formuladas con un lenguaje vago, un poco oracular, entremezcladas con otras afirmaciones todavía más locas. No había absolutamente ningún elemento de prueba. Pues bien, este amigo Anaxágoras tuvo ideas lúcidas, pero también observaciones delirantes. Ahí nomás, en la corte de Pericles, afirmó que los otros planetas estaban habitados por hombres, en todo semejantes a nosotros, y que sostenían incluso la misma evolución histórica. Aseguraba que de la Tierra se habían desprendido unos pedruscos y unos fragmentos de rocas que, reaspirados luego por un éter incandescente, ardían en el aire ahora y eran estrellas. Es decir, las estrellas no eran para Anaxágoras sino piedras desprendidas de la Tierra que habían agarrado fuego allá arriba
y que ahora ardían. La mayor de ellas, decía Anaxágoras, lo hemos dicho acá en este programa, el Sol era grande, pero muy grande, más o menos 3 o 4 veces el Peloponeso, que es la península del sur de Grecia, ¿no? Decía también Anaxágoras que la luna tenía el mismo origen, que era una piedra que se había escapado de la Tierra. Parece razonable, sin embargo. También decía que el rayo se producía cuando chocaban 2 nubes. Parece también razonable. Pero más allá de sus muchos errores, Anaxágoras cometía otro terrible. Anaxágoras no tuvo problemas por sus equivocaciones, sino por alejarse de la ortodoxia de Atenas. Por ejemplo, en sus teorías jamás citaba a Zeus, al príncipe de los dioses. En realidad había muchos autores que pensaban las mismas cosas que Anaxágoras, pero todos hablaban a cada rato de Zeus y de los dioses. Preocupado, Anaxágoras, porque algunos ministros lo amenazaron, y dijeron, che, escúcheme, usted nunca habla de Zeus. No pudo contestar a Anaxágoras como le contestó el marqués de Laplace a Napoleón, cuando Napoleón le preguntó qué lugar ocupaba la divinidad en esas teorías. Y dice, no necesito de ese elemento. No calculé eso. No me hace falta. Bueno, no pudo contestar eso Anaxágoras, y entonces introdujo ahí en sus teorías un nous, es decir, una mente que ante los jurados atenienses podía hacer pasar por el más importante de los dioses del Olimpo. Es decir, disfrazó sus teorías y le metió ahí una mente creadora para que no lo metieran en cana. La verdad es que ese nous era un injerto que tenía muy poco que ver con lo que Anaxágoras predicaba. Y él hablaba de un remolino primigenio que había separado con su fuerza centrífuga los 4 elementos fundamentales que dieron origen a todo, qué sé yo. Y a cada rato hablaba del nous. Tanto hablaba del nous que los atenienses se burlaban de él, y ¿cómo le empezaron a decir? Nous. ¿Qué hace nous? Le decían cuando pasaba por la calle. Como se ha dicho, Anaxágoras era muy amigo de Pericles, era su profesor, y también de la mujer de Pericles llamada Aspasia. Y dice el cronista que esta cercanía en aquella democracia llena de envidia se pagaba cara. Un día, durante un sacrificio, cayó en manos del augur Lampón. Lampón era el nombre y augur era su oficio. Un carnero con un solo cuerno. Los sacerdotes oficiantes en la ceremonia vieron a aquel carnero como algo sobrenatural. Y Lampón aseguró que aquel carnero unicornio predecía el dominio exclusivo de Pericles por mucho tiempo. Pero apareció Anaxágoras y de un modo completamente empírico hizo la disección del animal. Esto lo cuenta Bertrand Russell. En esta operación demostró Anaxágoras que el único cuerno de aquel carnero había crecido debido a que el cerebro se había desarrollado irregularmente en el centro de la frente en vez de hacerlo a ambos lados. Ese fue un acierto por parte de Anaxágoras, uno de los pocos aciertos. Y este acierto lo arruinó. Porque Cleón, un adversario de Pericles del que hemos hablado hace pocos días, encontró aquí una excelente ocasión para atraer a su partido a los sacerdotes humillados por Anaxágoras. Cleón insinuó a todo el mundo que aquel famoso nous de las teorías de Anaxágoras era una excusa inventada para hacer contrabando de herejía. Y Anaxágoras fue acusado de impiedad ante un tribunal. El libro que había escrito, que se llamaba Sobre la Naturaleza, fue destruido por aquel tribunal. Pericles, preocupado por aquel amigo que había sido también su maestro, lo defendió ante los jueces. Digo, mira si va a ser impío este hombre que habla solamente del nous, qué sé yo. No sirvió para nada, lo condenaron a muerte. Dice, el tipo que dice que este carnero
de un solo cuerno no era una predicción acerca del poder de Pericles, es un impío y merece la muerte. Ante esta sentencia, Pericles diseñó la evasión de Anaxágoras. Junto con unos amigos lo rescató de la taquería y se lo llevó sano y salvo a Lampsaco, donde tuvo que vivir toda su vida oculto sin mostrarse mucho, temeroso de un asesinato. Así vivió Anaxágoras escondiéndose hasta los 73 años. A escondidas, Pericles le envió guita hasta que el propio Pericles fue exonerado del poder, entonces aprovechó para no mandarle más. Así murió aquel hombre, escondiéndose, tratando de que no lo reconocieran, solamente por un acierto científico. Sus muchos errores no le habían causado ningún inconveniente, pero su acierto sí. ¿Qué está queriendo decir? Dirá alguien. Que conviene no acertar. No, no estoy queriendo decir nada. Digo que a veces sucede esto y a veces no. En el caso del pobre Anaxágoras, que era un hombre no de muchos aciertos, se dio esta paradoja. También llamó la atención acerca del poder de la ortodoxia en todos los campos. Cada vez que un científico, que un creador, que un artista decide explorar terrenos de heterodoxia, cada vez que alguno salta el alambrado, ya empieza todo el mundo, qué sé yo. En ciertas épocas, como en esta, por ahí lo liquidaban o lo metían en cana al tipo. Y ahora no sé. Siempre tienen apariencia de justicia las sanciones contra la heterodoxia. Vienen montadas en consideraciones que hasta pueden parecer razonables. Eso es lo más peligroso. Si ahora no permitieran pensar que la Tierra es redonda, nos parecería una demasía. ¿Pero por qué? Porque la Tierra es redonda ya es una ortodoxia. Así que hay que tener cuidado, ¿no? ¿A quién dedicar esto? Bueno, a los heterodoxos en general, y especialmente a los verdaderos heterodoxos, no a los falsos heterodoxos que tratan de demostrar que la Tierra es redonda en un mundo que ya lo ha demostrado enteramente. Hemos ido a la discoteca a buscar canciones acerca de la heterodoxia o bien acerca de la astronomía, que era la ciencia que practicaba este hombre. Y usted no me va a creer, pero no había. ¿Cómo que no? No había. Milonga de la heterodoxia. Milonga de la heterodoxia, le digo, ¿la tiene? Sí. Por Alberto Merlo, no. No me... Ajá. Y de cuestiones astronómicas tampoco había nada. No. Velocidad de la luz y otras estupideces, no. Teoría de la relatividad, el gato de la relatividad, ¿lo tiene? No. De modo entonces que ante la cerrazón de este funcionario no tuvimos más remedio que traer un disco nuestro. Así que vamos a escuchar una canción de uno de los radiocines que se llama Una estrella fugaz, y que comienza y continúa después con un diálogo entre enamorados. Dos enamorados ven una estrella fugaz. Se sabe que la ortodoxia de la cosmología de los enamorados, que es por cierto bastante elemental, señala que una estrella fugaz no es un meteorito que ha entrado en colisión con la atmósfera y que
merced a la temperatura ocasionada por el roce, entra en ignición. No, sostiene que una estrella fugaz es una ocasión para solicitar al destino el cumplimiento de un cierto deseo. Entonces, cuando dos enamorados ven una estrella fugaz, no dicen, observa como ese cuerpo que ha entrado en colisión con la atmósfera se quema o entra en ignición en virtud de las altísimas temperaturas que el fenómeno antedicho produce. No, dicen en cambio, una estrella fugaz, pidamos algo. Y piden algo. Se me dirá, ¿qué relación puede haber entre un cuerpo, un aerolito, que se consume en virtud de su alta velocidad y el cumplimiento ulterior del deseo de una persona que alcanza a verlo? Interesante la pregunta. No, la respuesta es que no lo sé. Otra pregunta es, ¿cómo compatibilizar esta posible paradoja? Dos personas o dos parejas incluso de deseos opuestos ven el mismo meteorito y formulan deseos también diferentes, opuestos, el cumplimiento de uno de los cuales viene a significar el incumplimiento del otro. ¿Qué sucede aquí? ¿Cuál es la respuesta? ¿Que estalla la paradoja? Sí, claro. ¿O que verdaderamente no es verdad, disculpen lo que voy a decir, no es verdad que una estrella fugaz garantiza el cumplimiento de un deseo? Claro, porque ya finalmente uno duda hasta de lo evidente. Bueno, no sabemos nada de esto, pero vamos a escuchar esta canción que canta Karina Biorlegui y otro. Sí, uno de por ahí. Y que se llama Una estrella fugaz. Adelante.